Hola, ¿cómo están? Yo soy Luisa, pero ustedes me pueden decir Lu. Para el video de hoy te traigo el gran esperado tour por mi escritorio. La verdad es que este video me lo tienen pedido desde hace tiempo y por alguna u otra razón lo iba postergando. Sin embargo, esta vez dije ya, como quede, les voy a mostrar la realidad de mi escritorio. Quiero compartir dónde compré cada una de estas cosas. También si les consigo el link se los voy a estar dejando en la descripción de este video. Y si no, algún producto muy similar. También te voy a invitar a que leas la descripción de este video, ahí te voy a estar platicando más cositas. Esto para que el video no se alargue tanto, así que espero que estés preparada mentalmente para esto. Yo la verdad estoy un poquito nerviosa, es como compartirles una parte muy personal mía. Entonces sí, vamos a comenzar. Pues esta es la vista general de mi escritorio, de lo que siempre suelen ver en mis videos. La mayoría de los muebles son de IKEA, este es de IKEA, este también es de IKEA, este es de IKEA. Tengo que admitir que estos muebles no son los más baratos por el tipo de material, pero sí que se ven bastante bien. Si eres de México y quieres comprar en IKEA, considera que los envíos son pésimos y puede ser que te lleguen un poquito golpeados. Vamos a iniciar con el mueble de aquí. Por cierto, aquí tengo la placa de YouTube de los 100,000. El primer mueble es de Journal Say, ellos me lo enviaron, me encanta, es un diseño que me gusta mucho. La verdad es que pesa bastante, así que se los muestro desde este ángulo. Me gusta porque tiene sus vitrinas, literal como si fuera un mueble. Y aquí tengo guardado bastante papelería, como que con estilo vintage. Tenemos desde sellos y también otra cosa que me gusta es que tiene estos cajoncitos donde guardo más papelería. Después tenemos estos tres organizadores, estos los compré en Amazon y la verdad es que la última vez que lo intenté comprar estaban a un precio súper elevado, así que si lo ven en ese precio la verdad es que no los recomiendo. Aquí guardo literal toda mi colección de Notebook Therapy, una colección que le tengo muchísimo cariño. He trabajado con Notebook Therapy desde hace años y literal para mí estos son mis bebés. Aquí se los muestro de cerca, le tengo puesto esta telita porque después mis pájaros empiezan a querer morderlo. Y literal aquí guardo toda mi colección, son puras washi tapes y la verdad es que estos son mis organizadores favoritos de toda la vida. Este cajón en específico tengo colocadas mis washi tapes favoritas. Aquí les muestro algunas de las que siempre utilizo. Y por supuesto no podía faltar una de todas las colecciones de Sakura. De este lado igual tengo otro organizador, pero estos son de Miniso. La verdad es que son de mis favoritos. Además que nunca se agotan, o sea, yo siempre que entro a Miniso los encuentro disponibles, así que eso me gusta. Son de 2 niveles, pero aquí puedes alzarlo, lo cual lo hace bastante. Y aquí tengo organizadas mis washi tapes. Estas igual son de Notebook Therapy, pero son en su versión mini. Y aquí tenemos otro tanto. La verdad es que son de mis favoritas, son bastante tiernas. Este segundo nivel igual es relativamente nuevo, no tiene muchas washi tapes. Y en la parte de acá abajo tengo puesto algunos sellos de madera. Y en este último tengo organizados todos mis sellos de madera. Estos sí son bastante variados. Tengo en su mayoría de Notebook Therapy. Este es de Notebook Therapy de sus recientes lanzamientos, pero me gusta porque son de 3 diseños. Quiero que vean que literal soy fan de Notebook Therapy. Este sello es del 2022. Creo que fue una de sus celebraciones de aniversario. De este otro lado tenemos igual otros sellos, pero estos son de su línea Hinoki. Y tengo otros que son marcas chinas, pero con diseños bastante cute. Este es de un gatito y esta de una chica. De este otro lado tenemos igual otro organizador de Miniso y este otro que es de la marca King Jim, si no estoy mal. Pero me encanta porque tiene este efecto como tornasol. En la cámara no le hace justicia, la verdad. Vean, aquí sí se logra ver. Está bastante bonito. Y en esta tengo puesto todos mis plumones Tombow, los que compré de manera individual, porque aquí pueden ver que ya compré el set completo y es que son de mis plumones favoritos. De este otro lado aquí tengo puesto varios plumones. Aquí tengo mis acuarelas en colores dorados y estos son algunos resaltadores y rotuladores, pero de marcas japonesas, que estos venían en las cajitas de Senpop. Este otro es de mis favoritos también porque aquí tengo puesto todos mis plumones o rotuladores, pero de la marca Pentel, que esta marca ha sido de mis favoritas. Me encanta su punta pincel mini y también tengo otros plumones igual en punta pincel. Estos son de la marca Stick y abajo tengo los poderosísimos Zebra. Estos son en su presentación de punta pincel. Les digo que los Tombow y los Zebra son de mis plumones que en serio puedo utilizar toda la vida, no me voy a cansar. Y por supuesto tenemos la versión en punta pincel mini como los Pentel. Estos tengo que admitir que casi no los utilizo, aunque los colores me gustan más. También otros de la marca Kuretake que tengo aquí son de punta como que redondeada, están bastante curiosos.
Aquí les muestro. Me encantan, casi no los he utilizado tanto y es que los colores son un poquito más apagados, pero son igual de buenos. Y por último, pero no menos importante, tenemos los Tombow. Los plumones los compré en Amazon México, salía muchísimo más barato, pero no incluía el organizador, solo son los plumones literal. Y el organizador, este sí lo compré en Amazon México. Ok, ya terminamos esta parte. Voy a pasar rápidamente a esta, que la verdad es que no tiene muchas cosas como tal. Este mueble lo compré en IKEA. Al igual que esta plantita, que esta es de mis favoritas, me encanta el acabado. Pero la macetita, esa no la compré en IKEA, esa la compré en Shein. Y la maceta como tal es esto. En este cesto tengo puesto algunas fundas de celulares. La verdad es que tengo ahí un tiradero, no se los quiero ni mostrar. Este otro organizador es de Miniso, es igual que el de las anteriores, pero es más pequeño y tengo puesto mis gatitos de Mofusan. Y en este tengo puesto pues papelería variada. La verdad es que no tengo una organización como tal. Quiero que vean estos memo pads de pandita, está súper tierno. En el segundo cajón está un poquito más acumulado. Tengo algunos borradores, algunos sellos. En su mayoría son papelería japonesa. Como sabrán, aquí hago mi mini journal con algunas páginas que he hecho. De este otro lado tengo este organizador como que de mini cajoncitos. En esta tengo puesto algunos clips, algunos pegamentos en cinta pero en su versión mini, algunas washi tapes y algunos cutters. En la parte de abajo tengo puesto estos dos organizadores. Este lo compré en Amazon y estos en Shein. En este tengo puesto algunas cintas, pero estas son de Notebook Therapy de su línea Hinoki, que son en su mayoría cintas PET. De otro lado son dos organizadores como tal. En uno tengo puesto algunas plumas, de otro que tiene igual varias cintas. De este lado tenemos este organizador que en sí yo le quité la parte de arriba porque venía en forma de nube y solo me quedé con los organizadores. Aquí tengo puesto, la verdad es que papelería diversa, tengo unos post-it. De otro lado tengo clips así como que en formato acrílico. Este otro que me encanta porque está gigante. Tengo algunas washi tapes, mi bocinita y una vela. Y en este último nivel tengo algunas lapiceras. Estas son de Notebook Therapy. Tengo estos otros dos organizadores de plumones o de lapiceros. Estos igual son de la marca Kim Jin y como pueden ver también trae el efecto tornasol. Les digo que la cámara no le hace tanta justicia. Y por último tenemos estas dos bolsitas que uso de journaling. Aquí guardo libretas, papeles decorativos. Esta otra parte es donde tengo puesto este organizador, que este lo compré en Casa Ideas y me salió bastante bueno. Aquí tengo organizado mis post-it y algunos stickers como en este formato que son de Notebook Therapy. En esta parte tengo mi Alexa. Tengo esta plantita que si lo ves de cerca la verdad es que está horrible. Ya me lo picotearon mis pájaros y a cada rato se me caen las hojitas, pero de lejos se ve bastante bien y ocultan mis cables de este lado. Tengo este otro organizador. Les voy a platicar más o menos cómo organizo mis cosas acá. En este cesto guardo mis suplementos, vitaminas que tengo que tomar a diario. Y este archivero, si no estoy mal, lo compré hace tiempo en Mercado Libre o Amazon, no me acuerdo, pero el mismo modelo está en IKEA, así que les dejo el dato. La verdad es que en el primero lo tengo súper mal organizado, todo está tirado. En su mayoría tengo aquí stickers, pero como de letritas. Este tapetito de corte. Por alguna razón tengo stickers, que estos deberían de ir abajo. En este guardo papelería, o sea, recortes más que nada que me sobran y las voy reutilizando. Tenemos estas perforadoras. En el segundo cajón tengo estos organizadores, que es donde organizo mis stickers. La verdad es que hace tiempo los tenía organizados hasta por códigos, pero ahorita ya no. Estos son los que en su mayoría utilizo para decorar mi bullet journal, que son como estas tipo etiquetas, que son de mis favoritas. También tengo este otro organizador donde guardo como que recortes que me quedaron de las washi tapes. Son literal recortes de las cintas que me sobran. Intento reutilizar todo lo que pueda. En el tercer cajón tenemos bastantes cintas otra vez, pero estas son de la marca de The Washi Tape Shop, que son de mis favoritas. Su calidad. Tengo estas dos impresoras, estas son más que suficientes. Esta es de Fomemo, pero el diseño me encanta, es como si fuera una carta. Y esta otra es más práctica, es más como para etiquetas en formato corto. Y por otro lado tengo guardados mis Stabilo. La verdad es que ya no los uso tanto, pero les tengo un cariño. Son los que estuve utilizando para cuando estudiaba y los colores son buenísimos. De este otro lado tengo libretas. Tengo como que carpetitas donde guardo algunas páginas de mi journal decorando. Esta libreta es súper antigua. Los que llevan conmigo tiempo sabrán que esta libreta la utilizaba para hacer mis ideas en Instagram como títulos
literal divisores. En el último cajón tengo puesto algunos organizadores como papeles decorativos, stickers. Tengo puesto como para las cartas de mis pen pals, que ahorita no he enviado tantas como quisiera, pero aquí guardo literal mis cartitas. Este organizador desde hace tiempo me lo están pide y pide que dónde lo compré. La verdad es que no lo compré, lo mandé a hacer con un carpintero de mi ciudad y la verdad es que la calidad salió buenísima. Sin embargo, es el mismo modelo que está en IKEA. Les voy a estar dejando una imagen. Y aquí la verdad es que está bastante tirado. Tengo algunas cartitas. Aquí tengo puesto mi bullet journal. Aquí les muestro un poquito de la decoración que tengo. Esto es de Shein. De este lado tengo mis Mofusan, que son en sí unas cerecitas. Tengo dos stickers o paper notes. Aquí tengo de decoración esta nube que es del perfume de Ariana Grande. La lámpara es de IKEA y esta es una mini bocinita. Aquí tengo puesto algunos planners, algunas libretas que son las que uso a menudo. De este otro lado tengo estos postcards de Mofusan, que estos me encantan, son súper bonitos. En la parte de arriba tengo este calendario, que de hecho ya estamos en julio, se me estaba pasando. Alguna decoración como este monito, que es un portavelas, estas plantitas. Este reloj que es mi favorito, pero ya no funciona, le tengo que cambiar sus baterías. En la parte de aquí tengo este cúter, una pinza, pero me gusta porque es imantado. De hecho el mueble es de IKEA. Este es una bolsita de playa del álbum de New Jeans. Y aquí tengo puesto algunos recortes, algunos pins. Por supuesto no podían faltar estos clips de ositos que siempre me preguntan. Y es de una cajita que venía en Zenpop. Es una lástima, no he podido conseguir uno que venda de manera individual estos. Son de Shein. Y aquí tengo puesto algunas reglas, como que mis tijeritas. En la parte de abajo tengo puesto este organizador de madera. Y en este guardo este mini folder donde tengo más que nada stickers, pero de papelería japonesa. De este otro lado tenemos este florero, que este es de Shein. Me gusta muchísimo el diseño y aquí tengo puesto algunas flores artificiales. Este porta lapicero igual lo compré en Shein, está buenísimo. Y aquí tengo puesto plumas y bolígrafos que utilizo muy a menudo. También tengo este llaverito de Miffy, que este es de Todo Moda. Por fin pasamos al escenario principal donde grabo todos mis videos o la mayoría. El tablero es de IKEA. La verdad es que me salió buenísimo, me encanta. Tienen en diferentes tamaños. En verdad, si pudiesen comprar algo de IKEA, aunque sea solo una cosa, siento que esto merece totalmente la pena. Y como pueden ver, aquí es como que el fondo de mis videos. Tengo puesto mis plumones que uso siempre, que son los Zebra. Estos me encantan. Tengo algunas velas, decoraciones. Tampoco podía faltar este peluchito de Mofusan, que está súper tierno. Aquí es donde pongo el iPad. Este lo compré en AliExpress ya desde hace tiempo y ha salido bastante bueno. Aquí tengo mi computadora con este mini trapito que igual creo que lo compré en Temu o en AliExpress. Y por último, de este lado tenemos esta lámpara que es de mis favoritas, en verdad. Lo tengo desde hace tiempo y me ha salido buenísimo. Me encanta cómo decora y a la vez ilumina. Y por último tenemos este portavelas o portavasos. Esto me lo mandaron los de Temu y la vela creo que los de Shein. Pero básicamente lo mismo. Compré un nuevo escritorio, o más que nada tablero, y es el que les voy a mostrar a continuación. En el mueble de abajo es de IKEA, es un librero y encima puse este tablero que me gusta muchísimo. Si lo ves desde este ángulo, la verdad es que parece un escritorio, pero aún así quiero mostrárselos porque aquí guardo y es donde estoy la mayoría del tiempo por la luz que entra de la puerta. Este organizador es de Casa Ideas, igual que el anterior. Y aquí tengo organizado algunas washi tapes. Estos son los que intento utilizar a menudo o diario en mi libreta. La verdad es que está bastante tirado. Les digo que no lo he organizado y no pretendo organizarlo muy pronto. Y este es uno que compré recientemente. Son de puras estrellitas. Tengo esta vela de Bath & Body que me gusta muchísimo. Esta la compré en Navidad y no se ha gastado, así que siento que cada vez que la prendo huele a Navidad aún. De este otro lado tengo mi lapicero. Aquí tengo literal todo lo que ocupo. Tenemos aquí un revoltijo. Tengo mis audífonos, crema, papeles, pinzas, literal es mi mini basurero. Bueno, de este lado tengo mis lentes, mi Kindle, o sea, son cositas que no se ven, pero estas cosas ya no son tan de papelería. Les digo que este mueble es de IKEA y lo utilizo como si fuera una mesa. La verdad es que está bastante práctico. Es un poquito estorboso, pero me gusta. Estos dos cajones que les voy a mostrar no es como tal de papelería. Aquí tengo puesto mi maquillaje y mi skincare, pero no sé si se los quiero mostrar rápidamente. Aquí básicamente guardo todo mi skincare. Ahí tengo hecho todo un reguero, pero básicamente yo entiendo cómo está organizado. Y en estos dos cajones igual tengo puesto maquillaje.
Les digo que es lo que menos tengo organizado. Tengo un poquito más de maquillaje, más que nada son brochas. Y en el cajón de abajo, en este sí guardo papelería. Tengo algunas cajas de Notebook Therapy, algunos stencil, que estos son buenísimos. Por supuesto, más material de arte. De este otro lado les voy a explicar y les voy a mostrar un poquito de lejos porque está bastante oscuro y no se va a lograr ver en cámara. Aquí tengo estas dos cajas llenas de papelería. Aquí guardo algunos stickers, en su mayoría de Notebook Therapy. Y en este otro guardo puros papeles decorativos con algunos diseños. Este es mi favorito, por supuesto. Tengo esta tacita donde guardo mis pinceles, lápices y ahí en el fondo salen otros plumones. En la parte de abajo tengo puesto este que estoy en el intento de hacer o iniciar un junk journal, así que estoy guardando literal toda mi basurita como etiquetas, papeles. En el fondo se logra ver que tengo unos marcadores de alcohol. Estos son de la marca Juju. Me encantaría tenerlos arriba, pero son un poquito estorbosos. En esta cajita guardo todas mis washi tapes, pero en específico todas las que son de papelería japonesa. Siempre intento organizar esta caja, pero al final terminan todas revueltas. De este otro lado tengo algunos plumones, algunos pasteles. Tengo puesto un organizador. Tengo algunas cajas que guardo de Notebook Therapy y por supuesto tengo estos otros organizadores que son donde guardo otra tanda de cintas. El organizador me salió buenísimo, es de Shane. Y para las cintas como que más lisas o individuales tengo esta que me gusta bastante. Aquí es donde organizo literal las cintas delgaditas. Estas me gusta tenerlas literal a la mano. Ya casi no se nota. Tengo puesto todos los materiales de arte, se pudiese decir. Tengo estos colores, tengo los poderosísimos plumones de acrílico de la marca de Artex. Ya sabes que estos son mis favoritos. Y por supuesto tengo otros lápices de colores. Estos son sencillos. Vamos a pasar a un último mueble. Este es el mueble que les digo que lo utilizo como librero. Es de la marca de IKEA y ha sido de mis compras favoritas de toda la vida. En la parte de aquí tengo puesto mis libretas que uso a menudo. Me encanta hacer páginas decorativas como tal. Y esta libreta, aquí tengo literal toda mi colección de páginas que he hecho. Tengo esta mini de The Washi Tape Shop que igual utilicé en su momento para hacer páginas. Les digo que esto es como mi terapia, es algo que disfruto muchísimo. Aquí tengo mi Dibondito, que me encanta. De este lado tengo mis mangas de Spy for Family. Lo tengo hasta el volumen 11, estoy súper atrasada, ya salieron varios. Tengo otra Anya, pero la tengo guardada porque después mis pájaros lo picotean como tal. Este es mi estante favorito. De este último lado tenemos este cesto donde guardo más libretas. Esta lámpara que me encanta es de Temu. En el fondo se logra ver un organizador donde tengo puesto bolígrafos, plumas, algunas libretas. Aquí les muestro este que tengo aquí. Este es el que tengo completo de puras páginas que he hecho en todos estos años. Aquí tengo puros stickers, pero son de papelería japonesa, por eso es que lo tengo a la mano. Que en sí acá guardo puros cables. Aquí tengo el álbum de New Jeans y las cámaras, por supuesto. En la parte de aquí tengo toda la colección de sellos de Notebook Therapy. Me encanta porque parecieran libros. Y si se logra ver en el fondo, igual tengo otros sellos, pero esos son de la marca Hinoki. Ya vine a sentarme porque la verdad es que ya me cansé, pero les voy a mostrar rápidamente lo que guardo en estos cajones. Aquí tengo esta canastita donde guardo stickers. Estos más que nada son de papelería, se podría decir china, que podemos conseguir en AliExpress. En la parte de abajo tengo esto, ya no es papelería como tal, pero se los quiero mostrar. Tengo puesto algunos teclados que he recibido y más que nada son flores que utilizo para los fondos de los videos. En este otro cajón guardo las cajas de Notebook Therapy. En la parte de abajo tengo puesto mis lapiceros y ahora sí, estos 4 cajones, en estos sí tengo papelería. En este primer cajón tengo organizado papelería japonesa, pero estos en formato de stickers individuales y estos son mis favoritos. De este otro lado tengo algunos pegamentos. En este segundo igual guardo papelería, pero aquí son más como tipo memo pads. En este penúltimo cajón tengo más papelería, pero más que nada son como para los marcos o frames. Este cajón es el que más utilizo porque aquí es donde puedo conseguir marcos, que en su mayoría los uso para poner las fechas de mi bullet journal. Y en este último cajón la verdad es que ya es más variado. Aquí tengo esta cajita de paperwork donde guardo las cintas. Tengo este organizador donde pongo stickers o más que nada papeles decorativos.
Y bueno, eso sería todo por el tour de mi escritorio. La verdad es que estoy súper cansada. Creo que es la primera vez que hablo tanto en un video y se me nota. Estoy súper agitada. Y la verdad es que estoy bastante feliz. Este video desde hace tiempo me lo están pidiendo y yo desde hace tiempo quería grabarlo. Así que bueno, espero que lo hayas disfrutado. Por cierto, si se me pasó mencionar algún link o dónde lo compré, déjame saber en los comentarios y te voy a estar respondiendo lo más pronto posible. Pretendo hacer una limpieza y sacar varias cositas que tengo. Así que esperen muy pronto un sorteo. De hecho, anteriormente ya he contactado a seguidoras con las que soy muy cercanas y les he enviado cartitas, penpals, así que es lo que planeo hacer al menos en esta ocasión. No sé exactamente cuándo pretendo hacerlo, pero solo sé que va a ser este año, así que esténse pendientes. Y ahora sí, con esto me despido. Muchas gracias por ver el video de hoy. No olvides suscribirte y darle like si te gustó y nos vemos para la próxima. Adiós.